Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo especial con un viejo amigo que vais a reconocer inmediatamente y que prácticamente no necesita presentaciones. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la humanidad, pero a diferentes niveles, por supuesto, y con ese toque especial de este invitado de hoy, que no es otro que José Luis Camacho del canal Mundo Desconocido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Ya hace mucho tiempo que no estamos juntos, años diría yo, hace ya tiempo, sí. Bienvenido, bienvenido, de verdad. José Luis realmente ha sido el referente, sobre todo en habla hispana. Yo diría que ha sido el pionero dentro de lo que es el formato clásico de videoprograma. Hay que decir que él fue el que me ayudó a mí, me dio las primeras orientaciones para empezar aquí en Rimble 35 y con lo cual tenemos muchísimo que agradecer a este gran amigo y mejor persona. Dicho esto, también creo que es importante recordar que José Luis, para los que no le conozcan, es uno de los pocos investigadores que realmente dice lo que piensa. Es sincero y eso es algo que escasea en estos tiempos que corren. Hoy nos gustaría hablar con José Luis sobre el panorama internacional, todo lo que está pasando y por qué está pasando. No sé si quieres comentar algo antes de empezar, José Luis. ¿Cómo ves este planeta? Bueno, yo creo que el planeta está muy mal. La situación actual es una situación que el ser humano no ha vivido a esta escala en ningún momento de la historia o de la historia conocida. Algo me dice que estamos entrando dentro de un problema. El problema se va a dilatar bastante más en el tiempo de lo que quizás sería deseable, pero sospecho que todavía nos queda mucho tiempo por delante de un rosario de calvarios, Uh -huh. es lo que nos quedan por venir. Mira, antes de empezar, te he estado contando que hemos hecho una serie de astrólogos, una serie de análisis sobre, pues bueno, el futuro, lo que las estrellas indican a través de lo que es la carta astral, y hemos visto que efectivamente este mes de octubre va a ser especialmente duro, de octubre a finales de este año, pero parece que hay como si hubiese una leve recuperación importante a partir del año 2021. No sé si esto está dentro de lo que tú conoces o los canalizadores que tú conozcas, si también crees que de alguna manera coinciden con este dato. ¿Crees que vamos a salir de esta en 2021, 2022 o crees que aún se va a extender mucho más todo este proceso? Yo creo que el problema se va a dilatar hasta el año 2025 Uh -huh. aproximadamente. Y esta cifra no la saco porque me la he sacado de la manga, que en estos casos, en este momento no tengo muchas mangas, no. Esta cifra viene de un informe del Banco Mundial en el que prevé unos plazos de ayudas que se desplazan desde abril del 2020 hasta abril del 2025. Eso es lo que he tenido la oportunidad de leer en los informes, concretamente la página 6 del informe que estuve leyendo. Y yo te puedo decir que la gente que está detrás del Banco Mundial es gente que tiene un conocimiento, por lo menos acceso a una información que quizás a la que no puedo acceder yo. Y para poner eso en aquel informe, que es un informe, no llega a ser confidencial, pero casi, para poner eso, me da la sensación de que tienen conocimiento muy amplio de las perspectivas de futuro. Eso por una parte. Luego hay una serie de foros económicos como el World Economic Foundry, donde claramente están hablando de que es la hora del gran reset, ¿no? Están diciendo, de hecho estamos preparando un vídeo en el que vamos a hablar sobre ello, y esa hora del gran reset es tan importante para ellos que en enero del 2021 tienen previsto una reunión extraordinaria del Foro Económico Mundial, ni más ni menos. Si tenemos en cuenta que toda la oligarquía se encuentra detrás del Foro Económico Mundial y otro tipo de foros, así como los datos que estamos viendo, creo que sencillamente lo que estamos viviendo es un modelo preparatorio de algo mucho más potente, y uso la palabra potente, por lo que va
a venir o hacia donde nos dirigimos. Así que si me preguntas si el año que viene va a ser bueno, yo te voy a decir que como poco va a ser como este o parecido. Como este o parecido. Por no decir peor. Iremos hacia un pico peor hacia diciembre y posiblemente en el año 2022, a mediados, empecemos en una especie de pasada, de esa cola que deja la tormenta y empecemos a recuperarnos en un ciclo de, como he dicho antes, de unos 5 años. Además, a un plazo razonable. Recordemos que cuando esta gente nos está embarcando en lo que ellos llaman la nueva normalidad, es una forma de decirte, oiga, mire usted olvídese de lo que ha pasado porque a partir de ahora hay un punto de inflexión y es en este momento en el que usted se tiene que adaptar a unos años que van a venir por delante, en el que nos vamos a encontrar con todo lo que nos estamos encontrando en estos momentos, pero dilatado en el tiempo, con lo cual sospecho que las cifras van a rondar en torno a esos números que te estoy contando. José Luis, ¿tú estás de acuerdo en que hay dentro de las élites hay una división de intereses y particularmente a nivel económico parece que todo lo que sería el tema de a la administración Trump o por ejemplo pues Judy Shelton, por ejemplo, que es la asesora de la Casa Blanca, asesora económica, se está hablando de hacer este reseteo económico a través del patrón oro. ¿Este sería, crees tú, el patrón oro, un sistema, un modelo económico favorable? ¿O crees que vamos a ir a algo mucho peor relacionado pues, con cuentas dentro de un chip? Bueno, vamos a ver. Judy Sheldon, que es la candidata de Donald Trump concretamente a la Reserva Federal, A la Reserva la Federal, candidata que ha exacto. Sí. presentado, esta mujer es una mujer que efectivamente, y como bien dices, tiene una máxima que es la de volver o entregar el patrón oro nuevamente a lo que fue en sus comienzos del siglo XX, incluso hasta mediados estuvo funcionando este tipo de patrón y luego desapareció y todo se convirtió en deuda. Creo que una vez que se ha dado ese paso, volver nuevamente al patrón oro es muy complejo y te voy a explicar por qué. Primero, no tiene Estados Unidos tanto oro como se sospecha que pueda llegar a tener, como para cubrir la deuda que tiene pendiente. Sería imposible. Hoy está aproximadamente a 2.000 euros o 2.000 dólares la onza de oro. La onza de oro, para poder llegar a ese tipo, a cubrir la deuda, tendría que valer unos 200.000 dólares o algo así aproximadamente. Con lo cual, partamos de la base de que eso es prácticamente imposible. Sospecho que es más una medida o un show que ellos se traen. Al final, y yo he llegado a la conclusión de que nosotros vemos a la oligarquía planetaria, como una especie de equipos divididos. Uno está por allí y otro está por allá. Y efectivamente tienen distintos puntos de vista. Pero hay algo que tenemos que tener todos muy claro. Y es que están jugando, aunque sean distintos personajes con distintos intereses, están jugando al mismo deporte, en el mismo partido y son todos del mismo equipo. Lo único que se diferencia uno de otro es su demarcación dentro del terreno de juego. Uno es delantero, otro defensa, otro portero y cada uno cuida sus intereses. Si pensamos, o algunos ven a Donald Trump como una especie de Dios salvador, yo diría desde aquí, oiga, no seamos tan inocentes, porque eso no va a ser así. El señor Donald Trump está en una parte del terreno de juego a la que se quiere llevar la pelota, ni más ni menos. Pero aquí los únicos que formamos parte del problema, porque somos el problema, somos gente como tú, como yo y como todos estas personas que nos están viendo en estos momentos. Ese es el análisis que yo hago desde mi punto de vista. Quiero decir, cuando Bueno, se que habla de no China, te fías de nadie, no te fías de nadie y sigues considerando que estamos en manos de personas desaprensivas absolutamente con los derechos humanos. bueno, más que con los derechos humanos, ellos, quiero decir, habría que diferenciar concretamente de quién estamos hablando. ¿Quiénes son esos personajes que realmente se encuentran en la sombra? Tenemos algunos nombres. Yo tuve una vez acceso a una lista en la que había unos 300 nombres aproximadamente y era curioso, porque de esos 300 nombres conocía a unos 15 o 20, nada más. Los demás eran personajes absolutamente ignotos para mí
Y cuando los estuve googleando a ver quiénes eran, me di cuenta de que eran gente con un poder devastador, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Yo supongo que esa gente lo ve los derechos humanos como una vía. Tengo que utilizar los derechos humanos quizás contra los derechos humanos. Eso es como utilizar la libertad de expresión contra la libertad de expresión. Es una forma de entender todo este tipo de cuestiones. Parece una paradoja. Pero sí, sí, por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces. Si quieres realmente deforestar el Amazonas, no lo tienes que hacer con un bulldozer, lo tienes que hacer con una ONG. Con eso sí podrás deforestar el Amazonas, pero con un bulldozer no vas a poder. Muy bien, estoy de acuerdo. Claro. Sí, 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 efectivamente. Vamos a hablar un poco a nivel más, quizás más metafísico, porque yo siempre creo que es importante no desligar nunca todas las políticas, todo lo que está pasando de estos altos oligarcas, del asunto extraterrestre o interdimensional. Entonces, me gustaría saber a día de hoy, JL, ¿en qué punto se encuentra dentro de estas posibles razas que controlan la humanidad desde lo más antiguo, ¿no? ¿Quién crees que está detrás, la raza que estaría más interesada en este control planetario? Y si crees también, por otro lado, que hay también seres positivos. Sí, efectivamente, ambas entidades existen. Desgraciadamente, los seres positivos escasean. Estamos ahora mismo bajo una dominación planetaria, global. Formamos parte de un plan sucinto, un plan secreto, disculpad. Y aquellos que están por encima de toda esta oligarquía de la que hemos hablado antes, los reales y auténticos Rex Mundi, no son ni siquiera seres humanos, son entidades de otros mundos que vienen a saquear nuestro planeta de muchas maneras. En unas ocasiones lo van a saquear con la extracción de minerales, con el saqueo de nuestras aguas, con el saqueo biológico que existe en nuestra biosfera e incluso con algunos metales extraños que hay en nuestro planeta, de los cuales incluso nosotros no tenemos constancia. Por supuesto, dentro de ese saqueo planetario entra o forma parte el propio ser humano, que para nuestro drama no somos ni siquiera una herramienta, somos como una especie de objeto que está ahí y que ya que están aquí vamos a aprovecharlos para que trabajen para nosotros, ni más ni menos. En resumidas cuentas, sospecho que detrás de todo este tipo de cuestiones, no solo lo sospecho, sino cada día que enciendo la televisión, que no la enciendo porque yo veo muy poco la tele, pero cada día que accedo a los medios de comunicación, que cada vez es menos, me doy cuenta que esas noticias que nos entregan es, o veo más claramente que todo esto forma parte de un plan de colonización del ser humano muy astutamente planeado y perfectamente estructurado, de tal modo que la fragmentación de dicho plan impide que cualquiera de nosotros o cualquier persona normal o incluso aquellos que están en las más altas esferas tengan acceso al resultante de este drama en el cual nos han embarcado. Pero estamos frente a una colonización planetaria. De hecho, ya he hablado de ello en varias ocasiones, sobre estos planes, cómo se va a llevar a cabo esta colonización, cómo se está efectuando, qué técnicas se están utilizando, hasta dónde nos quieren llevar, etcétera, etcétera. Estamos, desde mi punto de vista, embarcados en eso, una colonización planetaria. Una colonización por parte quizás de alguna raza reptil. Sí, entre ellas hay varias, hay una bonita cantidad de razas, son colectivos, son grupos que trabajan coordinadamente y entre esas razas, una de las que más peso tiene es concretamente una raza mal llamada reptil, sí que tienen un aspecto reptiloide, no son reptiles genéticamente, pero se parecen mucho a reptiles, seres escamosos, con cara de reptil, pero no son reptiles, son mamíferos, no, no son como nosotros pensamos dentro de su interior. Y luego, pues por supuesto, hay otro tipo de entidades, como son los llamados grises o los conocidos EVE, estos seres macrocéfalos, que suelen ver las personas que están sufriendo alguna forma de abducción de manera continuada, que si bien forman parte de este plan, no son el plan. Ya he dicho que hay una serie de razas
que están efectuando este saqueo planetario. Y lo hacen entre varias razas porque el planeta Tierra es un gran tesoro para ellos. Y ese gran tesoro, bueno, pues lo están explotando astutamente, desde luego. Y de los positivos, ¿no tienes ninguna esperanza de que haya una intervención de alguna forma si estas fuerzas oscuras quieren llevar a la humanidad al precipicio? Ten en cuenta que de alguna manera se está poniendo en peligro el proceso evolutivo de millones de almas en este mundo. Entonces, claro, un nuevo orden mundial o una sacudida que pudiera poner en peligro todo, ¿no crees que esta ley de no intervención cósmica tiene un límite? Más que una ley, yo diría que es una normativa. Y fíjate lo que te estoy comentando, una norma, una normativa. Seguramente que algunas de las razas positivas que están entre nosotros, que no son demasiadas, son muy pocas, entre ellos los humitas, por ejemplo, seguramente que quieran efectuar algún tipo de acción directa. De todos modos, deben existir, según he podido tener acceso, una serie de tratados extraplanetarios, una especie de tratados dentro de esta zona del universo en el que nos encontramos, que impide una intervención de la naturaleza que estás contando. O sea, no pueden intervenir, o por lo menos hasta cierto grado. Pueden tener un grado de intervención, pero a partir de ese punto están inhibidos a hacerlo. De hecho, si lo hicieran, tendrían grandes problemas ellos, directamente. O sea, no es porque no nos quieran o no es porque ellos nos vean como, bueno, pues como que debemos de madurar y debemos de crecer, que sí que nos ven así, sino sencillamente porque están inhibidos para poder efectuar este tipo de intervención. Luego, además, tenemos que tener en cuenta de que los intervinientes, aquellos que están interviniendo en estos momentos, son un grupo bastante amplio que está creciendo constantemente dentro de nuestro sistema solar. El plan se está llevando a cabo, además de una manera muy acelerada desde que ocurrió desde que se lanzó la primera bomba en Hiroshima, fue cuando empezó a acelerar ese plan hasta llegar al punto de inflexión en el que nos encontramos. Y son muchas razas como para entrar en una especie de disputa intergaláctica, usemos este nombre o esta forma de entender. Pero realmente nos encontramos inmersos en un proceso de colonización. No hay otra forma de verlo. Es imposible entender este contexto mundial si no se observa desde esa óptica. ¿Tú crees que el fin último de estos reptilianos sería convertirnos a nosotros, la raza humana, algo parecido a los grises, una especie de robots biológicos? Efectivamente, uno de los objetivos es eliminar la chispa de individualismo y libertad que el ser humano tiene en sí innato, nuestras capacidades individuales, y volvernos, utilizando un término que va a entender todo el mundo, como una especie de mente colmena, ¿eh? Una mente que nos va a dirigir absolutamente a todos, solo va a haber un pensamiento y el resto de las personas van a ir en esa dirección. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues de muchas maneras, por supuesto. Incluso andróginos, sustituir la polaridad masculino-femenina. Eso puede llegar a ocurrir en un estadio mucho más avanzado de esta colonización, pero en primer lugar lo que van a hacer es primero volvernos seres nihilistas, que aceptemos todo, que no protestemos, pusilánimes, nos van a volver de esta manera, nos van a crear un ecosistema en el que aquel que se levante o aquel que sea disidente de lo que es la mayoría que el establishment o la idea general que el establishment ha creado, pues será inmediatamente fulminado, o será silenciado, o será vilipendiado, o vaya usted a saber qué, pero desde luego nos están embarcando en un proceso eh, absolutamente demencial. Sí. O sea que la visión que tienes pues es un poco funesta, no ves demasiada luz al final del túnel. Me gustaría decir cosas positivas, que esto es Disney, que todo va a acabar bien, que al final
Bueno, pues como en Disney, ¿no? Todo es maravilloso, muy bonito, y una preciosa melodía, mientras los malos caen derrotados. Y Sí, esto es ciencia ficción, eso es ciencia ficción. La realidad pura y dura en este mundo, y si observamos los libros de historia, es que el mal prospera. El mal prospera y escribe los libros de historia y los adapta a sus necesidades. Y nuevamente ese mal está prosperando y está creciendo de manera constante en nuestro planeta. Es una hoja más dentro de esa tenebrosa agenda que tienen con nosotros. sin embargo, también es cierto que hay muchas antiguas culturas que han profetizado que la humanidad llegará a un momento que de alguna forma elevará la vibración, ¿no? Llegaremos a un estado de conciencia más avanzado y sería como una especie de edad de oro para la humanidad. Sería como parte de un ciclo cósmico y algunos creen que eso está por encima de los planes, digamos, más oscuros, ¿no? Pero según tu opinión, ¿esto lo ves lejos, JL? Yo me da la sensación de que puede existir una edad de oro en un futuro a una larga distancia. Si cogiéramos unos prismáticos y pudiéramos ver en la barrera del tiempo la distancia entre nuestro punto actual y otro posiblemente existente dentro de 100 años, quizás podría haber un futuro de esta naturaleza. Pero para poder entender o creer en un futuro de este tipo, en primer lugar, el ser humano se tendría que rebelar contra las fuerzas que en estos momentos le están dominando, cosa que parece imposible, dado que estamos hablando de que ya no es David contra Goliat, estamos hablando que es una mosca contra una montaña. Es difícil que esas fuerzas se dejen vencer por parte de cualquier forma de movimiento revolucionario. El momento que intentas revolucionarte, ellos van a hacer todo lo posible para acabar contigo, qué duda cabe. Así que las posibilidades de que esa edad de oro llegue, que si bien existen, creo que son más bien pocas. A nivel personal, JL medita hacia algún tipo de trabajo, digamos, para blindarse contra esta oscuridad. Sí, suelo hacer trabajo de meditación, no todas las noches, pero sí que buena cantidad de ellas. Suelo entrenar bastante la visión remota con unos sorprendentes resultados, es algo que llevo haciendo ya bastante tiempo, a veces con más frecuencia, a veces con menos. Últimamente no lo estoy haciendo mucho, me gustaría hacerlo más de lo que lo hago. Y también practico otro tipo de, bueno, pues actividades de esta naturaleza. Algo que me ha llegado a generar estados de conciencia alterados en los cuales empiezas a tener o se producen fenómenos paranormales dentro de tu entorno y que a veces te entregan importantes sorpresas. Fenómenos paranormales que ocurren en los momentos del sueño, fenómenos paranormales que observas justo en momentos en los cuales hay calma y soledad, o incluso en la propia calle, en momentos concretos, parece o ves o observas algo que la persona que está a tu lado te dice que no lo ha visto. Tú te tienes que callar para que no piense que tu salud mental está en o tiene problemas, cuando mi salud mental está en perfectas condiciones. Y sobre todo, pues en muchas ocasiones he llegado o he tenido la oportunidad de oír sonidos y voces. Claro, alguno estará diciendo, bueno, eso es esquizofrenia. No es esquizofrenia, son parafonías y esas parafonías no solo se graban, sino que pueden ser perfectamente escuchadas. Nada tiene que ver. Yo te podría contar anécdotas, pero en ocasiones estas parafonías, sobre todo las parafonías, las ha podido escuchar bastante más gente, ¿no? Gente y venir y decirme, ¿qué quieres? Digo, ¿qué quieres? Dice, no, no, si es que me has llamado. Digo, no, no te he llamado. Dice, sí, una voz de hombre me ha estado llamando. Digo, no, no, no he sido yo. Cosas de este tipo me he encontrado. Me encuentro bastantes fenómenos paranormales. Incluso he tenido algún desdoblamiento astral que ha Ajá. sido para mí una gran sorpresa porque hacía mucho tiempo que no los tenía. Eso es muy interesante, este avance del interior, ¿no? Del interior de uno mismo, es importante, porque si no estaría... Bueno, yo ya hace mucho tiempo que no pongo la televisión, ya no la pongo, porque me estaba afectando y me estaba bajando mi energía. Yo no tengo cable antena en mi casa. Ah, No mira, tengo tú eres mi más televisión. drástico aún, sí, sí, sí. No tengo cable antena. Te contaré una anécdota. Hace mucho tiempo se me rompió. ¿Por qué se me rompió? Bueno, pues porque es un cable que tengo que va por el suelo. Va por el suelo, entonces lo pisaba de vez en cuando y se rompió. Nunca lo usaba, no le daba importancia y se fue deteriorando. Y un buen día, pues para evitar el peligro, pues cogí y lo quité. Y me di cuenta que me daba igual tenerlo puesto que no, porque encender la tele
es en estos momentos un auténtico... Cada vez la enciende menos la gente. Es un auténtico terror, ¿no? Ver un canal de televisión, encontrarse Sí. todas estas locuras que nos están contando. Y además es que muchos dicen, venga, vamos a ver qué tontería decimos hoy que pueda sorprender a la gente, ¿no? Ya sabemos que las malas noticias, según ellos, venden mucho más que las buenas y están constantemente bombardeando al ser humano con una estrategia de noticias negativas que Sí, nos sí. están ensombreciendo muchísimo. Sí, hay quien dice que realmente las inventan para condicionarnos a Muchísimas, nosotros y muchísimas, luego con nuestra capacidad muchísimas. del secreto hacemos que sus invenciones se hagan realidad con nuestra energía y complicidad. Sí. Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por tu aportación. Esperamos que, bueno, las cosas hagan un cambio, pero sí que aquí en Rimber 35 ya hace mucho tiempo que tenemos a nuestro público avisado de que no se sorprendan de lo que pueda ocurrir de aquí a finales de año, porque realmente entra cualquier cosa, ¿eh? Aquí dejamos el tema para hoy. Hemos hablado en términos muy genéricos, amigos, porque, como sabéis, las cosas, el horno no está para bollos. José Luis, muchas gracias, amigo, Gracias a ti, David. y espero que no sea la última vez. Esta es tu casa. Muy bien, muchas gracias. Y a vosotros, nada, amigos, os emplazamos para siguientes vídeos, esperando que os haya gustado el de hoy. Un abrazo para todos. Chao.